a Timoteo y le vamos a pedir por favor que vayamos a Timoteo, el capítulo 3, primera a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 14 al 16. Primera Timoteo 3, 14 al 16. La palabra del Señor dice así: Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos, hermanos. Amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, qué bueno es venir aquí, qué bueno estar ante ti, pero también es una gran responsabilidad traer palabra de salvación ante tu pueblo. Dios nuestro, tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, tú conoces la ineptitud de tu siervo, parado aquí para traer alimentación a tus ovejas. Permite, Padre, que tu Espíritu me guíe, que tu Espíritu abra los oídos espirituales de tu pueblo para escuchar, para aplicar, para poner por obra tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amados hermanos, el apóstol Pablo, a su hijo en la fe Timoteo, le hace encomiendas que no son fáciles, pero Pablo tenía absoluta confianza en Timoteo. Pablo conocía la integridad de Timoteo y sobre esa integridad es que él establece y trabaja sobre el carácter de su hijo en la fe. Y él sabía de quiénes Timoteo había aprendido eso. Nosotros pensamos a veces que cuando criamos nuestros hijos, cuando lo educamos, cuando los mentoreamos y hemos estado con ellos, pensamos que ellos deben seguir todo lo que nosotros le hemos dicho, pero muchas veces el medio ambiente los saca de eso, porque primeramente son los hijos creación de Dios y no de nosotros, y nosotros tenemos un deber como padre. Bueno, en el caso de Pablo a Timoteo, él lo va llevando, y en el libro de Filipenses él dice: a nadie más tengo del mismo sentir. Entonces, él lo instruye sobre esta iglesia, una iglesia que él pastoreó por 3 años, como vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las innegables verdades creídas y enseñadas por la iglesia de Cristo? Que Jesús es Dios encarnado. Él fue visto, reconocido y servido por los ángeles. Finalmente recibido arriba en gloria. Ahora, ¿puede Cristo ser conocido sin una revelación divina? ¿Puede nuestro Señor Jesucristo ser conocido sin una revelación de nuestro Dios de arriba? Hemos titulado este mensaje La Iglesia de Cristo, y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, encuentra mucho eco en la enseñanza de Pablo a su hijo en la fe Timoteo. El Espíritu Santo nos dice cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, la reverencia, la gran reverencia que debemos tener delante de nuestro Dios. Y en los primeros 3 capítulos de esta carta hay instrucción de Pablo a Timoteo. Y en los siguientes 3 capítulos
son de exhortaciones y recomendaciones, de manera que esta parte viene a ser como una bisagra, donde la puerta gira. Terminan las instrucciones y empiezan las exhortaciones. Entonces, en el capítulo 1, Pablo le habla de la importancia de la doctrina. Él le dice, instruye a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Pablo conocía la verdad y Pablo sabía que la verdad del Evangelio estaba bajo un fuerte ataque. En el capítulo 2, su meta era establecer cómo deben conducirse hombres y mujeres en la casa de Dios. Y en el capítulo 3 nos dice los requisitos para los ancianos y para los diáconos. Todas estas forman parte de las instrucciones que Pablo envió a Timoteo para que la iglesia se mantuviera en el orden correcto. La ausencia de Pablo, quien estaba preocupado por los falsos maestros, prestaban atención a esos mitos y genealogía, él tenía una preocupación genuina. ¿Por qué? Porque ellos estaban desviando a la iglesia en Éfeso, que él pastoreó, como dijimos antes, por 3 años. Ahora, cuando Pablo se reúne en Mileto, él se reúne con ellos, con los líderes. Le dice, tengan cuidado de ustedes mismos al pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Eso nos pone a nosotros un gran peso. Se pagó un gran precio. Nuestro Señor pagó un gran precio. Él la compró con su propia sangre. Y nosotros debemos meditar siempre en esas cosas y tomar esto muy en serio. Sé que después de mi partida, le dice él, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Ahora, lo más fuerte, también de entre ustedes mismos, o sea, de la congregación, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. A esa iglesia que él instruyó. De manera que había una preocupación genuina, porque dentro de ellos mismos se iban a levantar esos lobos rapaces. Pablo reconocía lo difícil que podía ser para un pastor joven como Timoteo enfrentar el liderazgo de esa iglesia. Aparte de que Timoteo era joven, 30 o 35 años, Timoteo era también enfermizo y era tímido. Por eso Pablo en esas cartas pastorales se mantenía animándole. Pero ¿qué más? Pablo sabe que cualquiera de nosotros, ustedes, que estén de verdad, genuinamente, sinceramente, dedicados a las cosas del Señor, van a enfrentar las insidias del enemigo, los dardos encendidos del maligno. Y si alguien sabía de esas cosas, era el apóstol Pablo. Porque Pablo, como todos sabemos, en 2 de Corintios 12 tuvo ese aguijón en la carne. Y Pablo le pide a Dios que se lo quite, ya no aguantaba. ¿Y qué le dice Dios? No, Pablo, bástate mi gracia. Porque bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, Dios tiene el termómetro. Dios tiene el termómetro para medir nuestro orgullo. Y Dios sabe cuándo debe bajar. Porque claro, Él dice que no sabe si en la carne, como alguien que subió al tercer cielo, ese hombre. Y dice Él, para que no me enaltezca. Entonces, en los capítulos 14 y 15, Pablo explica su razón para escribir esta carta. En el versículo 14, él expresa su esperanza y deseo de venir a ellos personalmente para instruirlos en las cosas de Dios y cómo debe funcionar la iglesia.
pero había una gran posibilidad de que él iba a ser impedido en sus planes de una visita personal. En tal caso, Pablo le está escribiendo esta carta de instrucción a su hijo en la fe, a Timoteo. La iglesia debe aferrarse tenazmente a los fundamentos de la fe y la misión para el cuerpo de Cristo. Ahora, en el versículo 15, él define 3 posiciones concernientes a la iglesia. Pablo las llama la casa de Dios, 2, la iglesia del Dios viviente, 3, columna y sostén de la verdad, 4, el Dios encarnado. Veamos primero la casa de Dios, la familia de la fe. Pablo usa la misma palabra en los versículos 4, 5 y 12 de este mismo capítulo 3. Somos hechos a imagen de Dios, y esto va de la mano con la misión que tenemos por delante. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro 2, 9, perdón. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de su luz admirable, de las tinieblas su luz admirable, perdón. De manera que nosotros somos identificados, y por ser identificados así, tenemos un deber que cumplir. Eso impone un deber en nosotros. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Eso nos impone un llamado. Los propósitos de la iglesia es proclamar, exaltar, dar a conocer el nombre de Dios al anunciar las virtudes de Cristo. Podemos hacerlo con nuestros labios, pero también es importante hacerlo con nuestras vidas. Perdón, que lo que nosotros decimos, lo que decimos ser, eso debe ser coherente con lo que nosotros hacemos, con el llamado que tenemos. No es solamente decirlo. ¿Eres cristiano? Vive como un cristiano, actúa como un cristiano, da el ejemplo de un cristiano, sigue las pisadas de Cristo. Niégate a ti mismo. ¿Eres cristiano? Vive como un cristiano. Hermanos, somos parte de la gran familia de Dios. Y esto trasciende todas las familias de la tierra. Somos identificados por nuestra unión con el eterno Hijo de Dios, por la presencia de su Espíritu que mora en nosotros. Compartimos juntos esta experiencia de gracia que se manifiesta con el amor para nuestros hermanos espirituales. Ahora, esto no quiere decir que nosotros abandonamos nuestras familias terrenales. Por el contrario, debemos cuidar de ellas, amándolos y apuntándolos a Cristo con nuestro testimonio y predicándoles el Evangelio de Cristo. Somos observados, nosotros estamos bajo escrutinio. Decimos ser cristianos, nuestras familias y las personas inconversos en nuestro trabajo y donde sea, van a tener un ojo encima de nosotros todo el tiempo. Tenemos ese llamado, tenemos esa responsabilidad. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pero, ¿qué quiere decir ser hijos de Dios y llevar la imagen de Dios? Eso quiere decir que debemos seguir las doctrinas y las directrices de Dios en su iglesia, haciendo solamente lo que Dios quiere que se haga. Hay una autoridad en la casa. Al igual que en nuestras casas, Dios autoriza al Padre como cabeza del hogar. De la misma manera, en la iglesia, Dios establece reglas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es la iglesia del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. Entonces, la iglesia, la casa de Dios,
¿Y cuál es la visión de la casa de Dios? ¿Cuál es la misión de la iglesia, perdón? Ser columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Es importante, hermanos, recordar que la palabra casa no se refiere a la casa, al edificio. No. Somos nosotros, la casa de Dios, somos nosotros. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo en Gálatas, capítulo 6 y versículo 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y en Efesios 2, 19 dice, así pues, ustedes ya no son extraños y extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Somos una familia en Cristo, la familia de la fe. Hay un afecto, hay una hermandad, hay el amor de Cristo. Usted va a cualquier lugar del mundo, a cualquier lugar lejano, y usted puede encontrar a un hermano en Cristo que nunca lo había visto, o una hermana. Y seguro que si está en Cristo es como si lo hubiera conocido de muchos años. Hay una familiaridad. Hay algo que nos atrae, hay algo que nos mantiene juntos, que nos pega ahí. La familia de la fe, la familia de Cristo. Dios lo ha hecho así, ese es el diseño de Dios. Claro, nosotros tenemos la familia del hogar, el padre, la madre, los hijos, nuestra familia. Pero mi esposa primeramente es mi hermana en Cristo. Porque nuestra unión matrimonial, somos peregrinos y extranjeros aquí, hermanos, es pasajero. Ya cuando estemos en la eternidad, ella será mi hermana en Cristo, no será mi esposa, ni yo su esposo, ni tu hijo, ni tu hija, tu hija. Pero la familia de la fe es la familia de la eternidad. Pensemos por un momento que Pablo dice, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo debemos hacer las cosas en la iglesia? Bueno, Dios es el dueño de la casa y nos dice lo que en su casa Él quiere que se haga y cómo Él quiere que se haga. Y nosotros somos llamados a respetar las normas del dueño de la casa. Dios nos ha revelado por medio de su palabra cómo debemos nosotros comportarnos, conducirnos en la casa de Dios. Y esa palabra nosotros no debemos añadirle nada ni quitarle nada, sino obedecerla. Dios es el dueño de la casa, Cristo es la cabeza y nosotros hermanos en Cristo. De esa es la manera que va confeccionado, de esa es la manera que está hecho, de esa es la manera que se hizo. Dios es el dueño de la casa, Cristo es la cabeza y nosotros hermanos en Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? La palabra nos dice. Tenemos ese llamado. Tenemos una identidad y tenemos que responder de acuerdo a esa identidad. Lo sabemos. Y Dios lo escribió en nuestros corazones. Y esto nos lleva a la segunda descripción de la iglesia del Dios viviente. Aquí encontramos la propiedad, posesión legítima. Hay una propiedad y las personas que hacen negocios y hacen cierre y venden propiedades, saben cuando se da un título de una propiedad, se ha hecho un contrato, hay un dueño, hay un propietario y se le dan, aquí para esos cierres de las casas, muchísimos papeles. Y hay otros tipos de negocios también. Pero hay una propiedad, hay un dueño. Hay un dueño, hay una propiedad y a esa persona le pertenece eso. Esa es una institución establecida por nuestro Señor Jesucristo. Pero en un mundo de idolatría como el que vivimos, el Dios viviente presenta un marcado contraste. Pero nuestro Dios, creador de todo lo que existe, gobierna sobre todo lo creado. Él es el único Dios
ante quien todos los hombres tendrán que rendir cuentas. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, si estás aquí sin Cristo, piensa, medita estas cosas. Cristo te salva. Medita en estas cosas. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia del Dios viviente es la iglesia de Cristo. Y Cristo lo declaró. Dice en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Noten que él no le está diciendo, tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esta roca tú edificarás mi iglesia, o yo edificaré tu iglesia. No. Él está diciendo, sobre esta roca, sobre esta afirmación, yo edificaré mi iglesia. Somos propiedad de Cristo, le pertenecemos, Él es el dueño, Él tiene el título, Él nos tiene ahí, por la gracia de Dios. ¿Se imaginan que la iglesia fuera propiedad de un ser humano pecador imperfecto? Que sus emociones lo llevan de aquí para allá. ¿Se imaginan eso? Y nosotros, hermanos, tenemos que estar claros en esto. Incurrimos en errores porque oímos y copiamos y nos vienen las cosas de aquí y de allí. Todos decimos, esa es la iglesia del pastor Pedro. La iglesia de fulano. La iglesia de José. No. Yo lo hago. Todos lo hacemos. La iglesia identificamos a esa iglesia, el cuerpo de Cristo, como que la iglesia de Cristo. La iglesia donde predica tal o cual hermano, tal pastor. La iglesia no es de MacArthur, ni de Sugel, la iglesia es la iglesia de Cristo. Él la compró con su propia sangre. Y tenemos que estar muchas veces apercibidos de esos errores. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El asunto para Pablo era, hermanos, cómo nosotros debemos funcionar en la iglesia de Cristo, su asamblea, su iglesia, la que Él cuida tan profundamente. La iglesia de Cristo consiste de aquellos llamados y escogidos por Dios. Él nos ha dado, Él ha puesto su infinito amor en nosotros. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 25, dice, porque Dios ha escogido desde el principio, los ha escogido del principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Wow. ¿Cuándo fuimos escogidos? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué fuimos escogidos? Por el placer de su voluntad. Dice un pastor, ¿por qué Él quiso? Porque Él le plació por el placer de su voluntad, incondicional, no condicionado. No hay nada bueno en nosotros, no fue que vio nada bueno en nosotros. Por el placer de su voluntad. Por eso fuimos escogidos. La iglesia es única en unidad. ¿Cuál es el factor unificador de esa asamblea? Somos un cuerpo en Cristo, escogidos y amados. Pablo describe esta unidad en Efesios capítulo 4 y versículos del 1 al 6, pero somos hermanos llamados por medio de Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. Con respecto a esto, del factor unificador de la iglesia, que somos un cuerpo en Cristo, encontré interesante nuestro hermano, el pastor Sugel Michelén, en su sermón titulado Unidad, Diversidad y Crecimiento, de Efesios 4, del 1 al 16, ofrece una enseñanza muy útil y edificante con respecto a nosotros y la unidad en la iglesia. Citamos, la iglesia es una comunidad tan diferente y sobrenatural que desafía toda explicación sociológica, toda explicación demográfica formada por Dios,
con el propósito de mostrar la grandeza de su sabiduría y el poder del Evangelio. La iglesia es una comunidad tan distinta a otras entidades humanas que Pablo dice en Efesios capítulo 3 y versículo 10, que los ángeles en los cielos están observando la iglesia y que ellos aprenden a través de la iglesia acerca de la sabiduría de Dios. Los ángeles, a través de la iglesia, a través de nosotros, ellos aprenden de la sabiduría de Dios. La iglesia es una representación del cielo, hermanos. Los ángeles aprenden de la iglesia de Dios aquí. Entonces, nosotros somos unidos a Cristo por medio de la fe y de ese modo todos los que están igualmente unidos a Él. Por eso decimos que los creyentes no tenemos que hacer nada para producir esa unidad dentro de la iglesia. Y repetimos esto, los creyentes no tenemos que hacer nada para producir esa unidad dentro de la iglesia. Ya Dios lo hizo a través de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios lo hizo. Dios ha creado en Cristo un pueblo, un nuevo templo, una nueva familia espiritual. Pero en Efesios 4, Pablo a la misma vez nos muestra un objetivo que debemos perseverar en esa unidad como meta. Debemos perseverar en esa unidad como meta. Ahora debemos trabajar juntos, dice él, para perseverar, para fortalecer esa unidad. Somos uno en Cristo, pero debemos aprender a vivir para perseverar esa unidad. Vamos por un momento a Efesios capítulo 4, para leer los versículos del 1 al 3. Efesios 4. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese llamado nosotros lo tenemos, porque la unidad lo tenemos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que ser intencionales en eso, hermanos. Y ya Cristo, ya Él nos dio cómo hacerlo. Ya si lo seguimos a Él, tenemos toda la instrucción de cómo nosotros podemos hacerlo. Entonces, no tenemos que producir unidad en la iglesia, pero sí tenemos que preservar. ¿Cómo? Viviendo una vida que sea coherente en lo que se predica. Y lo que se predica aquí domingo tras domingo, lo que estamos aprendiendo. Hermanos, si tú no estás obteniendo nutrición espiritual, acércate a tu pastor, acércate a ese pastor. No te quedes ahí dudando de algo que tú oíste, pero que tú no puedes asimilar, que tú no entiendes y tú sencillamente lo dejas así. No. El hermano tiene una responsabilidad de venir a traer nutrición por medio de su palabra, pero tú tienes una responsabilidad de venir, estudiar, escudriñar las Escrituras y preparar tu oído como recipiente de la palabra de Dios. Tenemos un llamado, todos, aún los requisitos para los líderes también aplican a nosotros las ovejas. Y muchas veces, como dicen, nos sentamos ahí y lo cogemos suave. No, no puede ser así. Pregúntale. Y si no tienes oportunidad y va al vestíbulo y no está ahí, después del servicio, acércate a hermanos maduros que te pueden ayudar. Pero sencillamente no te quedes así. Tú tienes que hacer preguntas. Porque aquí se está predicando el Evangelio.
Aquí no se está predicando un evangelio diluido, es la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios ha plasmado en su palabra, su revelación, el carácter de Dios a través de la enseñanza de la Biblia. Vamos a sacar ventaja de eso, vamos a aferrarnos a eso, vamos a sacar lo mejor de eso. Yo tengo 10 años en la iglesia, yo tengo tantos años en la iglesia. Oh, qué bien. Entonces, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Qué tienes que decir a eso? Se ve algo, se muestra. Puede decir a alguien, donde quiera que tú vayas, yo quiero ser como ese hermano, como esa hermana. ¿Hay gozo? Y no estamos hablando de conocimiento solamente, estamos hablando de algo que el cristiano muestra y que el que está al lado dice, yo quisiera ser como tú. ¿Por qué? Porque ese es nuestro llamado. La palabra de Dios no regresa vacía. No regresa vacía, pero nosotros tenemos que ser diligentes. Entonces, cerramos la cita del pastor Sugel con esta pregunta. Dice, ¿cómo debería ser la relación de un grupo de personas que de verdad creen? Es una pregunta que la fin de la cita. ¿Cómo debería ser la relación entre un grupo de personas que de verdad creen? Fin de la cita. Esta es la instrucción de Pablo a Timoteo y a nosotros. Cómo debemos conducirnos en la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dios nos bendice y nos capacita para la obra del ministerio. Nos bendice quiere decir que nos equipa. Nos bendice quiere decir que nos prepara. Nos bendice quiere decir, como Él dijo en la creación, al hombre, a los animales, a los creados. Cuando Él nos mandó a ser fructíferos y a multiplicarnos. Todas esas bendiciones y la comida y lo que Él nos dio, esa parte de tener el apetito, de anhelar eso, de querer comer, ese momento de compartir la comida, la cena, son bendiciones de Dios. La bendición equipa, la bendición no va solamente así al centro. Son las bendiciones de Dios. La posesión legítima de esa propiedad, el arquitecto y propietario, Cristo Jesús. ¿Quiénes componen el cuerpo de Cristo? Bueno, aquellos que fueron llamados y escogidos por Dios, por el placer de su voluntad, aquellos que fueron llamados y escogidos por Dios. Esto nos trae a la tercera descripción de la iglesia, columna y sostén de la verdad. La Reina Valera lo define como columna y baluarte de la verdad. Me gusta la segunda definición de la Reina Valera que dice, persona o cosa que proporcionan defensa y apoyo a algo, columna y sostén, una fundación o una base. En otras palabras, la iglesia es el soporte estructural y la sólida fundación de la verdad. La palabra verdad va acompañada del artículo definido la. Es una verdad particular, la verdad. ¿Cómo soporta la iglesia la verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de cada miembro? Necesitamos entender la verdad, hermanos. Necesitamos entender la verdad en sentido general. Dios es veraz y lo que Él revela es verdad. El mundo nos vende el relativismo, pero no es así. O es verdad o es falso. La verdad no es una construcción social que quieren basar algunos en sus creencias. El ser humano, en la búsqueda de la verdad, por ser falible, arriba a conclusiones erróneas. Por la otra parte, Dios es infalible, absoluto y perfecto. La verdad es intrínseca en Dios. Dios es verdad. La palabra de Dios es su perfecta revelación de la verdad. Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es autoritativa, imperativa y hace afirmaciones absolutas de la verdad. Juan 14:6, ¿qué dice Cristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice el apóstol Pablo, columna y sostén de la verdad. Eso es lo que somos, porque nuestra misión como el cuerpo de Cristo está basada en la verdad del Evangelio.
esta verdad ha sido confiada a la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia ha sido designada como defensora de esa verdad. Parte de la misión de la iglesia es, en cada generación, proteger, preservar la verdad y pasarla a la siguiente generación. Pero, ¿cómo sirve la iglesia como columna y sostén de la verdad? Recordemos esto. La verdad no depende de la iglesia, no, pero a la iglesia se le ha encomendado esa verdad. La verdad es Cristo. No nos atrevemos a alterar una simple palabra de las Escrituras, la infalible palabra de Dios que revela su carácter y su voluntad. Y hermanos, esto es una advertencia, sería algo muy serio tratar de quitarle o ponerle. Tenemos advertencia del apóstol Juan en Apocalipsis 22. No quitar, no añadir a la profecía de este libro. Hermanos, somos llamados a la obediencia, pero a la misma vez estamos bajo observación para ver si demostramos lo que decimos ser. También somos llamados a presentar defensa del Evangelio. La verdad de Dios siempre va a ser atacada por los enemigos de la cruz. Y nosotros estamos llamados a presentar defensa del Evangelio. Sabemos de muchos cristianos que han pagado con sus vidas por proteger la verdad. Pablo siempre pedía oración para proclamar la palabra con denuedo. Pablo no decía: oren por mí para que me saquen de este calabozo. Oren por mí porque yo quiero salir de esta cárcel. Oren por mí para tener una vida más suave. Oren por mí para yo tener mejor alimentación. No, él sabía. Él estaba satisfecho. Él llegó a la convicción de que todo lo que él necesitaba era Cristo. Oren por mí para que me sea dada palabra. Y eso debemos nosotros emular, para que nos sea dada palabra, porque hay mucha necesidad en el mundo. Hay necesidad de evangelizar a los perdidos. Hay muchas almas que necesitan el Evangelio. Cristo dice: si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Si no presentamos defensa del Evangelio, Cristo va a decir: no. Y Él se avergonzará de nosotros. Entonces, hermanos, en esta descripción de la iglesia somos llamados a presentar defensa de la verdad del Evangelio. La iglesia predica la verdad, vive la verdad y defiende la verdad. Somos columna y sostén de la verdad, y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto: el Dios encarnado. Versículo 16. Si pueden verlo en su Biblia, versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. La palabra piedad generalmente se define como devoción religiosa. Misterio es algo que previamente había estado oculto y ahora ha sido revelado a la iglesia en el Nuevo Testamento. Que el Evangelio de Cristo ha sido progresivamente revelado a través del pacto de gracia. Cristo no puede ser conocido si no es por medio de una revelación divina. Esto es evidente en la gran confesión de fe de Pedro respecto a Cristo. Una vez más, vamos por favor al Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 16 y a leer de los versículos 13 al 17. El Evangelio de Mateo, capítulo 16. Del 13 al 17, dice así: Cuando Jesús llegó de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo?, le preguntó Jesús.
Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, hermanos, revelación divina. Bienaventurado eres, esto no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo es el centro de nuestra iglesia. Jesucristo es el corazón de la predicación, la fuente de nuestra vida, la suma de nuestra fe, nuestro todo en todo, la manifestación de justicia hecha perfecta en Jesucristo. Él fue manifestado en la carne, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los que recibieron a Cristo, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amigo que nos visita, ¿crees tú en el nombre de Cristo? ¿Crees tú en el nombre de Cristo? Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y Él te da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Esto es un gran privilegio, estar en la familia de la fe. No te vayas así como entraste, como viniste, si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Cristo fue contemplado por ángeles. Los ángeles estaban presentes con Cristo en la eternidad. Continuaron con Él en su encarnación y retornaron con Él en gloria. La visión del profeta Isaías sobre el trono de Dios fue una visión de Cristo rodeado por los serafines. Isaías 6, 1, 3. Y para los que están tomando nota, Lucas 2, 13, 14, Mateo 4, 11, Lucas 22, 41, 43. Los ángeles le dan la bienvenida al cielo, Apocalipsis 5, 11, 12. La continua presencia de los ángeles durante su ministerio terrenal apunta más allá, apunta a la deidad de Cristo. Las huestes celestiales continúan adorando y sirviendo al Dios viviente, y ellos contemplan admirados la obra del Evangelio, cómo los elegidos están siendo salvados. Los ángeles admirando eso. Hermano, cada cristiano debe vivir contento, gozoso, porque cuando hay alguien que viene a los pies de Cristo, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo, hay una celebración. Se quedaron 99, pero Cristo, el buen pastor, va detrás de esa oveja que se descarrió y la trae en sus brazos. En estas cosas que ahora han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar, dice el apóstol Pedro. Cristo fue proclamado entre las naciones. Esta fue la gran promesa del pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Más adelante Pablo nos dice que Cristo mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos Cristo hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Judíos y gentiles. Así. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones. La gran comisión. Hagan discípulos de todas las naciones. Él tiene toda autoridad. Y Cristo estará con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. No estamos solos. Creído en el mundo, estamos llamados a proclamar el Evangelio de Cristo para salvación de los perdidos. Cristo vino a redimir su pueblo. Él vino, Él vivió, Él murió y resucitó por esos que el Padre le había dado desde la eternidad. Y sentado a la diestra del Padre, Él interfiere por nosotros. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos. Gocémonos en eso. Vivamos la vida de Cristo como Él quiere que nosotros, sus hijos, lo sigamos, como Él quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Cristo retornó a la exaltación y majestad. Jesús oró en Juan 17:5, y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Ese es nuestro Señor. Estas son las innegables verdades creídas y enseñadas por la Iglesia de Cristo, que Jesús es Dios encarnado. Él fue visto, reconocido y servido por los ángeles. Ellos contemplan en asombro. Finalmente recibido arriba en gloria. Dios dejó su glorioso lugar, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió y resucitó al tercer día, y está sentado a la diestra del Padre interfiriendo por nosotros. Su justicia fue vindicada y nosotros fuimos justificados. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de Él. Somos nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto nos dice cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, la casa del Dios vivo. La iglesia se aparta de toda la falsedad y la mentira. La iglesia se aparta de toda la falsedad y la mentira, porque somos columna y sostén de la verdad. Hemos recibido el misterio de la piedad, que es el Cristo encarnado. Amigo que nos visita en el día de hoy, aquí está la familia de Dios. Somos la familia de Dios. ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer a Dios? Pues te diré que estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. La iglesia vive, predica, defiende la verdad de Dios. Amigo, pídele a Dios que abra tu corazón para que oigas la voz de Cristo cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Señor, la suma de tu palabra es verdad. Padre, gracias por Cristo. Gracias porque Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Salvador. Nosotros no podíamos acercarnos a ti así, sucios, andrajosos, con la pestilencia del pecado, pero Él nos limpió y nos llevó a ti, ante ti. Y Él dijo: mira, traje este hermanito que estaba por ahí deambulando, perdido, y lo traigo a ti, Padre Celestial. Recíbelo. Recíbelo en mi nombre. Amados hermanos, qué bueno es estar en Cristo. Pon en cada uno de nosotros ese sentir que hubo en Él. Ayúdanos, Padre Celestial, a que ese pecado residual que está en nosotros todavía no triunfe en nosotros. Que cada día de nuestra vida nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Cada día carguemos esa cruz y lo sigamos a Él. Te damos gracias. Te damos gracias, Iglesia, comunidad de gracia, porque tú has sido benevolente con nosotros. Tú has sido misericordioso. Tú conoces, Padre Celestial, todos y cada uno de las personas, de tu pueblo, de tus ovejas, de los que están reunidos aquí. Mira nuestro corazón. Oh Dios,
pero que podamos salir de aquí edificados, y aquellos que no conocen de Cristo, que salgan con Él en su corazón. Ayúdanos, y que todo lo que hagamos el resto de esta tarde y mañana y pasado y todos los días sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.